Eran apenas las 6 de la mañana cuando abrí la vieja y chirriante puerta de mi cabaña, escondida en lo profundo de las montañas Macderandag. Salí afuera, aún envuelto en el sueño, una camisa de franela desgastada pegada al frío, las botas arrastrándose sobre el porche. No esperaba más que el rocío de la mañana y un momento de silencio, pero lo que vi me congeló. Un enorme oso negro estaba a solo unos pasos de distancia. Su aliento empañaba el aire frío, su pelaje empapado y enredado, su cuerpo temblando como una hoja en una tormenta. Pero no fue el tamaño del animal lo que me estremeció. Fueron sus ojos oscuros, húmedos, afligidos, y estaban, sin lugar a dudas, llorando. Lágrimas reales, corriendo por el rostro de esta criatura salvaje y poderosa. Entonces lo vi, colgando de su boca, un pequeño cachorro, lánguido sin vida, no más que un muñeco de trapo en los brazos de la muerte. Algo se rompió en mí. No gruñó, no embistió, simplemente se quedó ahí como suplicando. Y me di cuenta, esto no era un oso, era una madre, destrozada por el peso de la pérdida. Debería haber cerrado la puerta de golpe, agarrado el viejo rifle de la pared, como el instinto me gritaba que hiciera, pero no lo hice, porque sus ojos no decían peligro, decían ayuda. Paso a paso, con cautela, retrocedí, y ella me siguió, no con amenaza sino con propósito. Entonces, con un cuidado tembloroso que nunca olvidaré, depositó a su cachorro en mi porche y se echó hacia atrás, esperando, observándome, esperando. Me arrodillé junto al pequeño cuerpo, el corazón latiendo tan fuerte que no podía oír nada más. Las costillas sobresalían bajo el suave pelaje, una oreja cubierta de sangre seca, parecía que se había ido, completamente ido. Pero entonces una respiración, apenas perceptible, solo el más leve ascenso del pecho, y levanté la mirada. Sus ojos se encontraron con los míos, suplicantes, confiados, humanos. Lo intentaré, susurré, sin creer del todo en mis propias palabras. Trataré de ayudarte, y aún así no se movió. Envuelto en mi camisa, el cachorro no pesaba nada. Frágil, como sostener un destello de llama. Volví a entrar, la puerta chirriando tras de mí, medio esperando que unas garras la atravesaran en cualquier momento. Pero eso nunca pasó. Ella permaneció al borde de mi porche, en silencio, atenta como una centinela del dolor. Adentro, me moví con desesperación. Toallas, una manta térmica, botellas de agua caliente, sin entrenamiento, solo instinto. Todo el día luché al lado de ese pequeño cachorro, mientras su madre esperaba afuera, sin comer, sin moverse, solo confiando en un desconocido. Y en esa guerra silenciosa contra la muerte, algo cambió en mí. Esto no era solo supervivencia, esto no era solo naturaleza, esto era algo más grande, algo que me encontró, que me eligió. A pesar de todas las leyes de la naturaleza que decían que no debía hacerlo, no sé si fue el destino o la última esperanza de una madre desesperada, pero sé esto: cuando una osa afligida dejó a su cría a mis pies, me dio más que su confianza. Me dio un propósito. El cachorro yacía inmóvil en mi sofá, envuelto en toallas, poco más que un bulto de pelaje húmedo y esperanza desvaneciéndose. Me arrodillé, dos dedos temblando contra sus diminutas costillas, buscando desesperadamente una respiración, un pulso, algo. Al principio no había nada, solo silencio, solo quietud. Me acerqué, más, lo suficiente como para captar el aroma del bosque aferrado a su cuerpo, tierra, pino y sangre. Entonces, ahí estaba, una respiración, tan tenue que casi creí haberla imaginado. Pero no, estaba vivo, seguía con nosotros. «Estás vivo, pequeñito», susurré, «todavía estás aquí». No dudé,
Lo envolví en mi camisa de franela y corrí hacia la habitación del fondo, donde un viejo calentador eléctrico acumulaba polvo. Lo enchufé, lo puse al máximo y construí un nido con todo lo suave, que tenía mantas, toallas, almohadas, una fortaleza de calor para esta vida frágil. Su respiración era superficial, su pata rígida y torpe, una oreja con sangre seca, incrustada. Esto no era solo debilidad, esto era trauma. Afuera, el rascado volvió. Eché un vistazo por la ventana. Ella seguía ahí, la madre, inmóvil sin parpadear, una estatua de devoción maternal. Tomé el teléfono con manos temblorosas. Solo había una persona a la que podía pensar en llamar. Rachel, soy Adam. Tengo un cachorro de oso en mi casa. Está herido, grave. La madre lo trajo hasta mí. Adam, ¿estás borracho? No, solté. Hablo completamente en serio. No tengo tiempo para dudas. Dime qué hacer. Un suspiro al otro lado. Luego, manténlo caliente. Revisa si sangra. Nada de comida, solo líquidos. ¿Tienes miel? Mézclala con agua tibia, gota a gota. Llamaré a Ginny. Ella tiene experiencia en rehabilitación de fauna silvestre. Vamos para allá. Colgué, encontré una vieja botella de Minoncy, miel cruda. La mezclé, agua tibia, jeringa, con cuidado abrí la boca del cachorro y dejé caer unas pocas gotas doradas. Nada. Entonces, un destello. Su lengua se movió. Una oleada de esperanza me invadió. Eso es. Vamos, pequeño luchador. Quédate conmigo. Me senté a su lado por más de una hora, tarareando, hablando, maldiciendo en voz baja, y afuera ella permanecía. La madre. De vez en cuando entreabría la puerta apenas una rendija, y cada vez ella levantaba la cabeza, me miraba a los ojos y la bajaba de nuevo. No era solo paciencia, era confianza, y eso casi me quebró. Al mediodía, el cachorro movió una pata, solo una vez, un pequeño estiramiento, como un sueño recorriéndole los huesos. Reí y lloré como un loco. No vas a morir hoy, pequeñito, no mientras yo esté aquí, pero por dentro estaba aterrorizado, porque no era veterinario, no era experto en vida silvestre. Yo solo era un hombre con un calentador, una botella de miel y la pura desesperación de no dejar morir a esta criatura. Al mediodía, mi sala parecía un hospital de campaña, mantas apiladas por todas partes, toallas manchadas de sangre, el calentador trabajando al máximo. Su patita sobresalía del nido, un miembro diminuto, tembloroso, cubierto de pelaje. Entonces noté la herida en la pierna, hinchada, roja, mordida, infectada. Tomé agua oxigenada, la misma que uso en mis propios cortes. Empapé un paño y lo apliqué con cuidado. El cachorro se estremeció y por primera vez estuve agradecido por el dolor, porque el dolor significaba que aún estaba luchando. La madre no se había movido, pero sus ojos seguían cada movimiento, cada respiración de su cría dentro de mi casa. Abrí la puerta a una rendija. Está aguantando, dije en voz baja. Apenas, pero no nos vamos a rendir. Ella tomó una respiración profunda, ni un gruñido, ni un sonido, solo aire. Y de algún modo sentí que lo comprendía. Volví con el cachorro, más agua con miel. Esta vez lamió con intención, como si su cuerpo lentamente recordara cómo vivir. Entonces sonó mi teléfono. Rachel, otra vez. Ginny cree que has perdido la maldita cabeza, pero está trayendo medicamentos. Pronto llegará. Gracias a Dios. Exhalé. Su pierna está infectada. Creo que tiene fiebre. Manténlo abrigado. Nada de movimientos bruscos. Y Adam, sea lo que sea que hagas, no abras esa puerta de par en par. Esa osa ha sido un milagro hasta ahora. Pero incluso los milagros tienen un límite. Tenía razón.
Ya era impensable, esta madre confiando a un humano su único hijo, y esa confianza era lo más pesado que había cargado en mi vida. Pasó una hora, luego otra. El cachorro se movió, más activo, intentando darse vuelta. «Tranquilo, amigo». «Aún no», susurré. Entonces hizo un sonido. No del todo un gruñido ni un quejido, sino algo crudo y extraño, como un juguete roto volviendo a la vida. Le limpié la pierna otra vez. La hemorragia se había reducido. La herida seguía enojada y roja, pero ya no parecía mortal. Eso era algo con lo que podía trabajar. Afuera, la osa, tan quieta por tanto tiempo, por fin se movió, caminó, adelante, luego atrás y de nuevo hacia atrás, como si su instinto estuviera en guerra, quedarse, irse, esperanza, miedo, y entonces se quedó quieta otra vez, aún observando, aún creyendo. Encendí la estufa de leña, aunque la habitación se sentía como una sauna. Pero el cachorro la necesitaba más de lo que yo necesitaba comodidad. Al anochecer, con las sombras estirándose por el suelo, ocurrió un pequeño milagro. El cachorro abrió un ojo, solo uno, y me miró directamente. No con miedo, no con confusión, solo conciencia, como si me conociera, como si viera algo más que a un hombre arrodillado en el suelo. «Ya no estás solo, pequeñito», susurré, y por primera vez sentí que tal vez, solo tal vez, teníamos una oportunidad. Cuando Rachel y Ginny llegaron, el sol comenzaba a esconderse detrás de los árboles. La osa ya no estaba, pero no lejos, oculta en el borde del bosque, todavía ahí, todavía observando. Rachel se quedó sin aliento en cuanto lo vio. «Dios, Adam, no estabas bromeando». Ginny no perdió ni un segundo. Iba directo al grano, revisando sus heridas, su pulso, su temperatura. «Una mordida de un macho adulto», murmuró, ajustando un vendaje. «A veces los machos matan a los cachorros para hacer que la hembra entre en celo otra vez. Este tuvo suerte. Su madre debió enfrentarse a él, y de algún modo decidió que tú eras su mejor oportunidad». Me quedé quieto, frío. Ella me eligió. Esa idea se hundió como una piedra en mi pecho, que me habían observado, juzgado y confiado. Se quedaron durante horas tratando las heridas, hidratándolo, dejando medicamentos e instrucciones, pero al empacar Ginny me miró. «Cuando se fortalezca Adam, tienes que devolverlo, no es tuyo para quedártelo». Asentí. Por supuesto, lo sabía, pero no dije ni una palabra sobre cuánto ya me importaba. Pasaron 2 semanas. Sanó rápido. Su curiosidad floreció. Sus pasos se volvieron más audaces. Empezó a trepar, a perseguir sombras, a empujar mis libros de los estantes como un pequeño peludo. Lo llamé Booster. Lo sé, no debía haberlo hecho. Se supone que no debes ponerle nombre a aquellos que estás destinado a perder, pero lo hice porque se lo ganó. Y cada día su madre regresaba, no cerca, pero lo suficientemente cerca. Lo suficientemente cerca para saber, lo suficientemente cerca para tener esperanza. Dejaba comida afuera, ella tomaba algo, ignoraba el resto. Mantenía su dignidad. Entonces vino la agente Louise Gentry. «Tienes un cachorro viviendo contigo, Adami. Una osa anidando en tu propiedad. Fauna silvestre lo sabe. Llegan en 3 días. Haz algo». Esa noche no dormí. Me senté junto al nido de Booster mirándolo respirar, pensando en lo seguro que se veía y en lo equivocada que era esa seguridad. Él no pertenecía aquí, por mucho que yo quisiera que sí. Al amanecer, tomé mi decisión. No, dejaría que hombres en camiones con dardos tranquilizantes decidieran su destino. No dejaría que separaran a una madre de su milagro. Esta era mi decisión. Y haría lo correcto por él. Lo coloqué en una caja de plástico, forrada con sus mantas, su juguete favorito, una pelota de tenis mordisqueada, acomodada a su lado. Condujimos profundamente en el bosque.
al lugar que esperaba estuviera cerca de su hogar, del hogar de ella. El bosque estaba en silencio cuando me detuve, un pequeño claro rodeado de abetos espesos. El aire olía a pino, musgo húmedo y recuerdos. Abrí la caja. Buster parpadeó ante la luz, olfateó el aire. No saltó afuera, no corrió. Solo dio unos pasos cautelosos. Luego se giró, me miró, no confundido, no asustado, solo preguntando qué significaba. Esto, ¿por qué estábamos aquí? Y tragué el nudo en mi garganta. Este es tu hogar ahora, susurré. Este es el lugar al que perteneces. Di un paso atrás, le di espacio, le di libertad. Se quedó allí un rato y luego, como si algo invisible lo hubiera llamado, desapareció entre los árboles, sin sonido, sin adiós. Simplemente se fue, y me quedé allí solo, con la caja vacía, un bosque lleno de silencio y un corazón más pesado de lo que había imaginado. Y entonces, ambos lo oímos. El crujido de ramas, justo más allá del claro. Ella estaba allí, la osa, observando, no enfadada, no asustada, solo gauta. Nuestras miradas se cruzaron y en sus ojos lo vi de nuevo, esa extraña conciencia, esa inteligencia ancestral, ni salvaje ni domesticada, solo presente. Di un paso atrás, lento y claro, mostrándole que no tenía intención de hacer daño, mostrándole que era yo, dejándolo ir. Buster se quedó quieto, su mirada saltando entre ella y yo, entre el calor que había conocido y lo salvaje que llamaba a su sangre. Entonces ella hizo un sonido, un retumbo profundo y bajo, no un gruñido, no un ronroneo, sino algo que solo una madre osa podía hacer. Él se giró, dio un paso, luego otro. Cada movimiento, una despedida para la que no estaba preparado. Y justo cuando estaban casi hocico con hocico, se dio la vuelta. Corrió de regreso hacia mí. Presionó su pequeño rostro contra mis rodillas como un abrazo o una despedida o un agradecimiento que nunca comprenderé del todo. Me arrodillé, acaricié su suave pelaje. Lo abracé una última vez y susurré palabras que no podía entender, pero que tal vez podía sentir. Ve a vivir tu vida, pequeño valiente, vas a estar bien. Entonces lo empujé suavemente, de vuelta hacia ella. Y esta vez no miró atrás. Con pasos tambaleantes, llegó hasta ella. Ella lo olfateó de la cabeza a los pies, comprobando, confirmando, sabiendo. Y entonces ella me miró, levantó la cabeza y dio un asentimiento. Solo el más pequeño de los movimientos, pero inconfundible. Luego, sin un sonido, se dio la vuelta y caminó hacia el bosque. Él la siguió, pausando solo una vez para mirar por encima de mí, su hombro, y luego se fueron, desaparecieron en el verde. Me quedé en el claro durante mucho, mucho tiempo, sintiendo un todo. Tristeza, paz, pérdida. Correcto. Como cerrar la última página de una historia que nunca pretendí escribir, pero que de alguna manera me escribió a mí. De regreso a casa, el silencio era más fuerte. No había pequeños garras corriendo sobre la madera. No había huellas de patas pegajosas de miel en el suelo. Recogí las mantas, los cuencos, la pelota de tenis. Las empaqué en una caja, la guardé en el ático. No podía tirarla. No aún. Tal vez nunca. Pasó el tiempo. La vida continuó. Escribí. Caminé. Por el bosque escuché el silencio, pero algunas tardes, especialmente al anochecer, me encontraba en el porche, una taza de té en la mano, los ojos en la línea de los árboles, por si acaso. Y entonces, una fresca mañana de otoño, abrí la puerta y ahí estaba, un pequeño montón de bayas silvestres, cuidadosamente, recogidas, colocadas con cariño. Nadie a la vista, ningún sonido, pero supe, y sonreí. Desde entonces, cada año, cuando las hojas arden en rojo y dorado,
Hay algo nuevo en el porche. Vallas, topiñas, incluso una piedra pulida. Un mensaje en el lenguaje más antiguo de todos. Estamos aquí, recordamos gracias. Y ahora, mientras escribo este capítulo, a menudo pienso en ellos. La madre que me confió cuando no tenía ninguna razón para hacerlo, y el osezno que me enseñó que amar a alguien significa saber cuándo dejarlo ir. La gente pregunta por el pequeño oso de madera en mi estante. Les digo que es solo un souvenir. Pero yo sé mejor. Es una promesa cumplida, una historia vivida, un recordatorio, que a veces nos dan una vida para proteger, no para conservar. Y si tenemos suerte, la dejamos ir más fuerte de lo que la encontramos.